Bien, nos hemos desplazado a Madrid, estamos en la sala Comet Meetings Retiro, precisamente para asistir a esta presentación que acaba de concluir hace unos momentos, esta presentación de la primera radiografía del autocuidado de la salud en España. La Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF, ha presentado los resultados de esta primera radiografía que no es más ni menos que un estudio que analiza los hábitos y la percepción de la salud que tenemos en España, de la población española, respecto, como acabo de comentar, al cuidado de nuestra salud. Hablaremos de resultados, haremos algunas reflexiones, algunas valoraciones, pero, por ejemplo, un primer dato antes de presentar a nuestro invitado: según los resultados, prácticamente algo más de un 85% de los españoles opina que el autocuidado puede contribuir a una mejor asistencia sanitaria, lo que resalta, y esto es importante, una creciente concienciación sobre la importancia de tomar una responsabilidad activa precisamente en nuestro autocuidado. Estamos con Jaime Pey. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Jaime Pey ha sido el encargado de hacer la presentación, ¿verdad?, como responsable de la ANEF, y me gustaría empezar con un primer aspecto, con un primer concepto que quizá muchas veces no lo tenemos suficientemente incorporado: el autocuidado. ¿Qué se entiende? ¿Qué es el autocuidado? Es una actitud proactiva que toma el ciudadano para tener una buena salud y tener una buena calidad de vida. Puede ser proactiva en muchos sentidos, desde hábitos de vida hasta también, ¿por qué no?, tomar productos de autocuidado para estar bien. Que no se me olvide, Jaime Pey es director general de ANEF, y un pequeño apunte para quienes no os conozcan: me gustaría que explicaras qué es ANEF. ANEF es la Asociación de Autocuidado de la Salud, y nuestro objetivo principal es precisamente difundir el autocuidado. 92 compañías forman parte de la ANEF y trabajamos para que se conozca el autocuidado, se conozcan los productos de autocuidado y sus beneficios, y para que al final el ciudadano tenga esta información con una calidad veraz y adecuada. Se dice fácil esto, ¿eh? Sí, no, claro. Luego hay que aplicarlo en la vida cotidiana. Otra pregunta creo que importante para acabar de centrar el tema es, desde ANEF, evidentemente, ¿por qué se ha valorado la necesidad precisamente de realizar esta presentación? Porque hemos hablado muchas veces de autocuidado, pero llevamos 50 años hablando casi de autocuidado desde ANEF, pero nunca hemos sondeado qué es lo que piensa el ciudadano. Y creíamos que era el momento y la oportunidad, ya casi después de 50 años, para preguntar, interpelar al ciudadano de qué piensa que es el autocuidado, cómo piensa que es su salud y cómo la percibe, y por tanto tener la voz de probablemente quien está en el centro del autocuidado, que es el ciudadano. ¿A qué nivel dirías que estamos en general en cuanto a la percepción que tenemos de nuestro propio autocuidado? Estamos en un nivel en algunas cosas notable. El primer índice que es interesante de ver es decir, cuando preguntamos sobre la felicidad, al final la felicidad es un indicador de estar bien. Claro. Y lo que nos dicen los ciudadanos, 7 de cada 10 nos dice que son felices. Y esto sí que es un indicador. ¿Es de sobresaliente? No, claro, es de notable. ¿Es entre los países top de Europa? Los 8 top. Porque bueno, no está mal. ¿Que hay mejora? Hay mejora. Y después un elemento que yo diría que es muy positivo también, que dentro de esta felicidad, el mismo porcentaje de ciudadanos dicen que la salud forma parte clave de esta felicidad. Claro. Habéis preguntado si los ciudadanos somos felices.
entiendo que no se os ha ocurrido preguntar qué es la felicidad, porque ahí ya entraríamos. No, es un sentimiento, pero sí, eso es difícil. Eso hubiera es como preguntar sobre el amor, ¿no? Por eso, ¿qué es el amor? Eso hubiera complicado mucho más la encuesta. Bueno, el autocuidado evidentemente está ligado indefectiblemente a los profesionales sanitarios, ¿cierto? A ver, es cierto. Cierto es que somos un país que nos gusta consultar, y os voy a decir de una manera más popular, nuestras batas blancas. Claro. Sean médicos, farmacéuticos, enfermeras, enfermeros, profesionales sanitarios. Y siempre lo que nos dice la encuesta es que cuando tenemos una duda sobre un producto de autocuidado, sí, siempre, un 30% de siempre acudo a profesional sanitario para consultarle, y otro 40% dice algunas veces. Por tanto, claro, si sumamos ambos, sí, un 70% de ciudadanos manifiesta que no tiene ningún problema cuando tiene que hacer una consulta sobre un producto de autocuidado en acudir al consejo del profesional sanitario, lo cual esto hace que el profesional sanitario esté en el centro también del autocuidado. Bueno, hemos de recordar, Jaime, que en el concepto de profesional sanitario entra el médico, entra el farmacéutico, entra la enfermera. Sin duda. Claro, es todo el colectivo. Todo el colectivo. No olvidemos que muchos productos de autocuidado se dispensan en farmacias directamente, pero que el médico también, tenemos otros datos que indican que los ciudadanos, cuando por primera vez que tienen que tener contacto con un medicamento sin receta, muchas veces acuden principalmente al médico. Pero cuando hablamos de profesional sanitario, hablamos de todos ellos, porque todos ellos son importantísimos para el mundo del autocuidado. Por cierto, hablando de autocuidado, no sé si se ha incluido el tema de automedicación. ¿Tiene algo que ver? Porque a veces nos automedicamos, y este es un problema creciente en nuestro país, bueno, a nivel europeo, cada vez se habla más de lo que debería ser la automedicación responsable. ¿Este concepto se ha incluido de alguna forma? A ver, autocuidado es un concepto mucho más amplio, y porque al final automedicación es me tomo un medicamento, y los productos de autocuidado son más a veces que un medicamento. Y hay que ser cuidadoso porque a veces es un término peyorativo. Sí. Si hablamos de automedicación responsable, donde el ciudadano lo hace estando informado adecuadamente y tal, es correcto. El problema es que a veces es irresponsable. Que cuando hay comportamientos ya irresponsables, en muchos ámbitos de la vida los tendríamos que calificar como que no deberían ser. Por tanto, una automedicación incontrolada, evidentemente nosotros estamos totalmente en contra. Ahora, una automedicación responsable, con la información adecuada y acudiendo a las fuentes adecuadas, nos parece tal. Pero cuando hablamos de autocuidado, es un concepto que la automedicación responsable podría estar dentro, pero es un concepto mucho más global, porque incluye estilos de vida y otros productos que no tienen que ver con medicamentos. Bien, ¿se puede decir, haciendo ya una breve primera valoración de esta presentación, que es necesario, es conveniente, o incluso diría, es indispensable fortalecer el nivel de educación sanitaria en nuestro país? Es clave. A nosotros nos parece increíble, de hecho en la encuesta se manifiesta en el estudio claramente, pero a nosotros nos parece que es increíble que aún en las escuelas no pueda haber una asignatura de autocuidado. Y que un niño cuando sale con 16, 17, 18 años de la escuela no sepa ni cómo debe de tomar un medicamento, no sepa cómo debe o cómo identificar síntomas menores que se los puede tratar directamente. Nos parece imprescindible que tenga que haber una asignatura de autocuidado. ¿Y esto, Jaime, en otros países existe la educación sanitaria en la escuela? Bueno, en otros países existe educación sanitaria. En la manera en que se manifiesta a veces es diferente, porque lo puedes manifestar como una asignatura, lo puedes manifestar como una tutoría, lo puedes manifestar como una semana. Hay países que dedican una semana a hablar de autocuidado. Nosotros pensamos que la manera de formar de autocuidado no necesariamente es una asignatura como las matemáticas, pero dentro del currículum escolar tendría que haber un espacio para hablar de autocuidado a medida que también van madurando las personas, ¿no? Claro. No hemos de olvidar que el autocuidado como concepto amplio va a beneficiar no solo a nuestra salud,
sino también en la práctica diaria a nuestra calidad de vida. Por tanto, creo que es un factor indispensable a tenerlo en cuenta sí o sí. Hombre, es que hay un elemento que es claro, sin autocuidado vamos a ser pacientes antes. Claro. Y ser pacientes antes es estar dependiendo de tener que tomar productos, de enfermar más y por tanto es un elemento clave, ¿no? Claro, y bueno, estoy pensando que también si fomentamos el autocuidado, también contribuimos a evitar la presión asistencial que existe y que a veces desborda a muchos colectivos profesionales. Bueno, mira, sabemos que un 20% de consultas de primaria podrían ser solucionadas con autocuidado. Exactamente. Un 20% es mucho o poco, son millones de consultas. Es mucho. Mucho, teniendo en cuenta la presión que hoy tenemos sobre el sistema de asistencia primaria por la dificultad de tener tiempo y profesionales. Con lo cual, el autocuidado no digo que sea la solución, pero es una de las soluciones es un paso adelante importante que contribuiría a ello, aparte de otras muchas cosas, porque podríamos también reducir la presión sobre los servicios de urgencia, que a veces hay gente que va a un servicio de urgencias pues sencillamente tiene una gripe y está preocupada. Sin duda. Si tenemos la información, todo esto repercute en una mayor capacidad asistencial para las patologías más graves. Bien, un aspecto, bueno, todos son claves, porque dentro de este amplio concepto de autocuidado, cada uno de ellos merece una especial atención. Pero me gustaría, Jaime, que hicieras especial incidencia en el tema de la salud mental. Uy, este es un tema importantísimo. Importantísimo. Dicen que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vamos a sufrir al menos un trastorno de salud mental. Seguro. Al menos uno, con lo cual los expertos no descartan que sea más de uno. Lo dices muy bien. Y primero tenemos que no estigmatizar el problema de salud mental. Porque vemos en el estudio lo que se ve que hay determinados colectivos de población que tienen dificultad en buscar la ayuda de un profesional. Sí, por ejemplo, que vemos que en el caso de mujeres y gente joven están mucho más abiertos a hablar sobre ello. El tema del tratamiento de la salud mental es un tema importantísimo. Es un tema que tenemos que explicar a la población que hay que abordarlo, que hay que hablar de ello, y cuando a veces nuestros propios recursos no son suficientes, tenemos que pedir la ayuda a un profesional. Claro, pero ahí está la clave. Es decir, el estigma al que te referías todavía existe y en vuestra radiografía se confirma que 7 de cada 10 personas nunca han acudido a una consulta. Y eso es extraño. Porque hemos pasado, incluso pensando en la época COVID, que hemos empezado a hablar mucho de ello, de la salud mental, en el momento que estamos confinados y aislados. Yo creo que lo que tenemos que entender es que los problemas de salud mental forman parte normal del devenir de la ciudadanía y de nuestra vida. Y por tanto que hay que tratarlo con normalidad, igual que trataremos con normalidad una gripe o trataremos con normalidad otras patologías que son más habituales. Estamos hablando de trastornos de salud mental leves o moderados, no estamos hablando de los graves que probablemente necesitan un tratamiento distinto, ¿no? Y también tenemos la creencia errónea de que cuando sufrimos un trastorno de salud mental solo va a afectar a nuestra salud mental, y no es así, también afecta a nuestra salud física. Porque todo está correlacionado. Bueno, los efectos psicosomáticos creo que son del todo conocidos. Y aparte hay otra cosa. Nuestros problemas de salud mental afectan también al entorno que nos rodea. Y con ellos también les estamos afectando, digamos, su calidad de vida. Por tanto, el ecosistema del autocuidado es como global en este sentido. Es la y estoy totalmente de acuerdo. Que sufre el trastorno, su pareja, su familia, su grupo de amigos, el trabajo, el entorno laboral, en fin, es una onda expansiva. Que eso lo único que hace es retroalimentar los problemas de salud mental y hacer que sean mucho más graves, ¿no? Otro de los puntos importantes, como decía antes, todos lo son, digamos que quizá está un poco más, entre comillas, de moda, que es la sostenibilidad, ¿verdad? Se habla mucho de reciclar residuos, que todos más o menos parece que de un tiempo a esta parte hemos adquirido un mayor compromiso con el medio ambiente. ¿Realmente es así esto? Eso en el estudio sale muy bien reflejado. 7 de cada 10 ciudadanos dicen que reciclan. Evidentemente uno podría hablar, ¿reciclan bien? Bueno, no lo sé. Si esto vemos el comportamiento hace 10 o 12 años, probablemente entrábamos en un hogar y era difícil ver, casi vemos el cubo de basura único, ¿no? Único. Y hoy en día ya vemos en muchos hogares que se hace un trabajo de distinguir
los distintos pero tipos de fíjate que en el residuos, tema del reciclaje es una cuestión puramente arquitectónica. A veces eso de tener los cubos separados por colores y tal, el gran problema no es que no se quiere reciclar, es el espacio. No, sí, El espacio. eso es verdad. La cocina no da de sí. Los sitios pequeños Claro. es verdaderamente un problema y el tema de reciclaje así lo plantea. Pero hay elementos también muy positivos, porque por ejemplo han salido menciones a los puntos SIGRE de medicamentos, que a mí Claro. me parece que saber la gente que tiene que reciclar los medicamentos, que no Sí. pueden ir a la basura y que tienen que ir a una farmacia a depositarlos en un punto SIGRE y lo manifiestan como la cuarta circunstancia más. Bueno, esto es un buen dato. A mí me parece que es un dato que indican, yo creo que tenemos que entender que medio ambiente y salud van unidos. Si no tenemos un buen medio ambiente, no hay una buena salud. Claro. Y por tanto vemos que el ciudadano está madurando. No, está concienciado. Lo que yo añadiría que en muchos casos cuando vas a la farmacia, el indicativo, la señal de que aquí hay un punto SIGRE no es muy visible. En algunas, no digo en todas, evidentemente hay que trabajarlo y SIGRE hace esfuerzo, va cambiando los tipos de contenedores en colores y tal para que sea más significativo y hace muchas campañas también informativas para que el ciudadano vaya teniendo conciencia y desde organizaciones como la nuestra tenemos que ayudar a difundir porque sí que es muy importante y la gente tiene que saber que, por ejemplo, un medicamento incluso vacío tiene que ir a un punto SIGRE, no puede ir a la basura general. Bien, más aspectos que se han recogido en esta primera radiografía del autocuidado de la salud en España es el tema de la conciliación laboral. Sí. Más de la mitad, rozando el 60% de los españoles dicen que tienen suficiente flexibilidad laboral para conciliar vida personal, vida familiar y profesional. A mí me parece un porcentaje muy elevado, ¿eh? Lo parece. No, es una impresión personal. Sí, evidentemente es el que sale. Esto lo puedes ver de varias maneras. Pues Sí. bueno, hay casi un 40, y a veces un 40 sobre la población general tampoco está mal. No, vemos datos en el tema laboral que, por ejemplo, sale el dato de casi un 70% están bien con su trabajo actual, puede ser muy bien o conforme con su trabajo actual. Bien. Y parte de este estar bien o conforme con este trabajo actual, el tema de la flexibilidad, que también es verdad que hay una cosa que hemos mejorado mucho. Después de la pandemia, por ejemplo, ha emergido con fuerza un elemento que la gente valora, aunque lo pone en tercer lugar, que es el tema del teletrabajo. Sí. Y por tanto, esto que no existía de una manera masiva antes de la pandemia, hoy en día es extraño encontrar organizaciones que no dedican algún tiempo al teletrabajo, que esto repercute al final. El teletrabajo te permite conciliar mejor la vida personal y la vida profesional. Yo creo que hemos hecho un avance significativo y por tanto a mí el dato no me sorprende porque ha sido un cambio bastante rápido en este sentido. Es decir, que el tema del reciclaje junto con el tema de la sostenibilidad son dos valores en positivo. Son muy positivos. Esto yo creo que a ver, estamos en la cabeza del león, pues probablemente estamos siendo una sociedad que insistimos mucho en esto, y sobre todo las capas más jóvenes vienen con un nivel de concienciación en términos de sostenibilidad y en términos de consumir productos sostenibles, que esto es importante. Lo que tenemos que conseguir es que la sostenibilidad sea asequible por parte de todo el mundo. Pero esto solo se conseguirá cuando haya un consumo de productos asequibles más masivo, ¿no? Un último punto en este resumen que estamos haciendo de esta presentación, que por cierto ha sido un éxito, hay que decirlo. Muchas gracias. Y esperamos que la difusión sea máxima para que los medios, pero no solo los medios, la población en general cada vez sea más consciente de este concepto del autocuidado. El futuro y la sanidad, o la sanidad y el futuro, la visión de futuro sobre los servicios sanitarios, la investigación. ¿Qué muestra el estudio sobre esta circunstancia? Sí, el estudio muestra que la gente valora mucho los avances científicos, por tanto, el poder tener acceso a los grandes avances científicos que hay en el tratamiento de enfermedades, y ponen también en valor el tema de la telemedicina como un elemento más de tener contacto con el profesional sanitario de una manera telemática, lo cual también este punto de digitalización que parecería que podría ser considerado como no humano,
humano, sí, Sí. que la gente también lo pone como un valor para tener una mejor asistencia Claro, sanitaria. a pesar de que siempre es, entiendo, preferible el contacto personal. Siempre que sea posible, me refiero. Siempre. Lo que pasa que a veces yo creo que hay patologías. El calor humano, que se dice. Sí, es verdad, pero Claro. a ver, yo me puedo imaginar en nuestro Claro. campo los síntomas menores, leves y Sí, moderados. claro. Pues bueno, probablemente con una consulta viendo a tu médico de un síntoma leve moderado Entiendo, puede claro. ser suficiente y te evita un desplazamiento a un centro Sí, de sí, salud, sí, que a sí, veces sí. en las grandes ciudades es muy fácil, pero por ejemplo si pienso en la España vaciada, que Sí. ir a un centro de salud pueden ser 40 kilómetros, Claro. pues la telemedicina No, no, nos ayuda. está claro que hablamos de síntomas leves, en todo caso. Siempre, sí. Síntomas leves. Sí, sí. Pero hay una percepción también pesimista en este ámbito. Prácticamente un 50% de la población española, respecto al futuro de la generación más joven, pues se muestra, no sé cómo decirlo, sí, pesimista. pesimista. ¿En qué sentido? Es un dato de una visión que además es muy curiosa, porque la propia gente joven y la gente más mayor lo ven, son menos pesimistas sobre ellos mismos. Es verdad que estamos hablando de gente joven, 18, 25, que aún muchos de estos jóvenes no se han emancipado y por tanto no tienen aún responsabilidades muy directas sobre su vida, sobre Claro. todo las económicas. Pero sí que es un indicador que nos tendría que preocupar, porque, hombre, un 50% de la población Claro. que vea el futuro de la gente joven a finales del futuro nuestro con pesimismo, Sí, sí. creo que sí que es un dato que a mí me gustaría que en futuros estudios este dato fuera mejor, porque indicaría que nuestra sociedad en términos de prosperidad, entendiendo la prosperidad, el concepto más amplio, ha avanzado. Bien, pues antes de concluir, me gustaría, ahora que la jornada ha finalizado, ¿cuál va a ser el siguiente paso a partir de esta primera radiografía del autocuidado de la salud? Es decir, me explico. ¿Esta radiografía crees que va a tener o que puede tener un impacto cotidiano a nivel social? O dicho de otra forma, ¿qué utilidad crees que se le puede dar a los datos de esta radiografía? El primer elemento clave sois vosotros, los medios, que nos tenéis que ayudar a difundir estos resultados y que estos resultados puedan ser compartidos con profesionales sanitarios, con nuestra clase política, con nuestros ciudadanos, para poder hablar de autocuidado, para poder hablar de autocuidado de manera clara y veraz y correcta, poderlo difundir de esta manera y sobre todo también poder ir repitiendo este estudio para ver que todo este trabajo que estamos haciendo de poder hablar de autocuidado Sí. va mejorando estos índices. Por tanto, difundirlo, explicarlo, nos da pie a poder hablar de autocuidado, a poder hablar de autocuidado desde muchos aspectos y poder proponer, cómo no, Claro. mejoras. Y ahora entiendo que ya estáis trabajando para la segunda radiografía. Sí, ahora tenemos que reflexionar sobre este primer estudio. Yo creo que tenemos que intentar mantener la estructura, porque si no, no veríamos la evolución. Pero incluso, ¿por qué no?, también añadir algunas preguntas más que nos han surgido y que pueden ser de interés para dar una explicación más completa de lo que es el estado de autocuidado hoy y en el futuro. Pues los resultados de esta primera radiografía del autocuidado de la salud en España, como hemos comentado ahora con Jaime, incluyen los análisis de los siguientes bloques: conocimiento sobre el autocuidado, salud y bienestar, hábitos de autocuidado, autocuidado en el ámbito laboral y en el entorno del ocio, medio ambiente y educación, autocuidado, sanidad y futuro. Y este estudio, por cierto, fue realizado entre ¿qué perfil de población? Y con esto concluimos. Sí, hablamos de 5.000 personas, distribuido en edades, también por sexo, también por situación laboral. Y por tanto podemos ver la información y también por el tema de estatus económico, por tanto podemos segmentar la información en función de estos, y después también tenemos una muestra significativa por comunidad autónoma, con lo cual también podemos analizar el dato pues regional, digamos geográfico. Muy bien, perfecto, un estudio completísimo. ¿Dónde puede consultarse este estudio? Bueno, este estudio hoy lo hemos dado a los medios de manera presencial, pero también puede ser consultado en nuestra página web anef.org. Muy bien. Jaime Pey, director general de ANEF, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y felicidades por esta presentación. Muchísimas gracias a vosotros.